¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Gracias por venir, de Por verdad. favor. Pablo además fue dos veces, durante dos mandatos, secretario de Asuntos Penitenciarios en la Sí, provincia. en distintos cargos, los 3 mandatos del frente y los 2 últimos secretarios. Sí. Que, como diría un conocido, no es una changuita, qué changuita paraguaya esa, qué laburo. Bueno, pero ahora nos ubica y nos enfoca la cuestión de lo que se conoce como espionaje ilegal. Eh, Tras acceder al legajo, a la investigación, a la pesquisa y tras conocer el funcionamiento, ¿no?, del Estado en muchos sentidos, ¿qué primera impresión tenés, Pablo? Bueno, nosotros fuimos admitidos luego de una audiencia de 2 horas el viernes pasado como querellantes en representación de Maximiliano Puyaro, con lo cual el acceso se produjo recién lunes y martes. La verdad que un primer pantallazo así muy a modo panorámico permite, a partir de las declaraciones, de los relatos de los testigos, del análisis de la evidencia material que aparece en el legajo, uno podría un poco concluir que desde que Marcelo Saín deja formalmente el organismo de investigaciones en 2019 para incorporarse al gobierno de Omar Perotti como ministro de Seguridad, a partir de ese momento empieza a tener él y un grupo de allegados, colaboradores de su círculo íntimo, un pie en cada bote. Es decir, manejan con un grupo de trabajo el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, con el acceso a recursos que ello supone, pero al mismo tiempo, y casi sin distinción, el mismo grupo de trabajo tiene colonizado una parte del organismo de investigaciones. A ver, organismo de investigaciones cuya función legal es colaborar, produciendo informaciones de alto rigor técnico para los fiscales en el marco de investigación de delitos de alta complejidad. ¿Okay? Esa es la función para la cual es una policía especial de apoyatura a los fiscales en investigaciones complejas. A partir de diciembre de 2019, el organismo de investigaciones, o al menos algunos de sus funcionarios, empiezan a tener otra tarea paralela, salteando a sus órganos de conducción legal y reportando directamente a la figura de Marcelo Saín, a través de algunos funcionarios, como es el caso de Débora Cotticini. Pero digo esto en un contexto en el cual funcionarios del organismo de investigaciones son prácticamente, en algunos casos, forzados mediante todo un sistema de disciplinamiento interno que va desde amenazas explícitas y no tanto, a producir información no para los fiscales que estaban investigando delitos complejos, sino para Marcelo Saín, para que lo use con quién sabe qué finalidades, pero fuera del marco de una causa penal. Es decir, en el organismo de investigación el protocolo indica que toda actividad investigativa se lleva a cabo en el marco de una directiva de investigación. Es una directiva que se emite por escrito y una directiva se enmarca en un quiz, que es el número del expediente de la Fiscalía. Es decir, en la medida que toda actividad se enmarque en una directiva y toda directiva en una causa penal, eso resguarda que todo lo que se hace es monitoreado por algún funcionario del Poder Judicial. Estas otras actividades en paralelo que empezaron a llevar eran monitoreadas directamente por un funcionario político, por el ministro de Seguridad, ¿no? Entonces esto, además de producir un serio daño a la credibilidad del sistema en su conjunto, pues imagínate que usted tiene una serie de funcionarios que, en vez de estar colaborando con los fiscales para esclarecer delitos complejos, empiezan a espiar a dirigentes políticos opositores, a Maximiliano Puyaro con particular encono, no, a mí también, pero lo mío capaz que era menos interesante, a periodistas, a empresarios, básicamente todo el que por ahí se le ponía en contra o lo visualizaban como un potencial enemigo. Jueces y fiscales también, agrego, ¿no? En esa lista. Sí, no hemos... A ver, aclaremos también, hay un primer listado de unos 670 personas, hay un segundo listado de algo así como casi 500 personas más,
y después hay personas que todavía no han podido ser víctimas, que todavía no han podido ser identificadas. En algunos casos se tienen datos parciales como terminaciones del DNI y demás, pero eso a medida que avance la investigación, estamos hablando... De un tercer listado. Sí, exactamente, y estamos hablando de, digamos, un piso de 1000 personas, 1000 ciudadanos santafesinos espiados, básicamente, por un dispositivo institucional que fue creado para colaborar en investigaciones penales. Bueno, acá había recopilación de datos, aclaro porque también se ha cuestionado decir, no, no es espionaje porque no pinchamos teléfono. Bueno, a ver, supongamos que no hayan pinchado teléfono, yo todavía no puedo aseverar eso. Recopilar datos provenientes de fuentes públicas, pero también de bases de datos de acceso restringido, es algo que se puede hacer en el marco de un proceso penal o con autorización de una autoridad judicial, ¿ok? No puede el Estado, el poder político, acumular una especie de banco de datos de personas solamente para, por si la... Es más, textualmente un funcionario dijo, por si las moscas, vamos a hacer un perfil. Entonces, claro, si tenemos un problema con si nos jode mucho en la legislatura, le sacamos una carpeta con toda su información. He leído la ley de inteligencia que ha tenido muchas reformas, algunas reformas en los últimos años y habla de la producción o almacenamiento de información sobre ciudadanos, personas jurídicas o físicas y no habla, no exige profundizar sobre la idea de la finalidad. Solamente la producción y el almacenamiento ya constituye un delito. Porque Saín dice, ¿y dónde están los extorsionados por Marcelo Saín con esta información que se recababa estos perfiles? ¿Dónde están? ¿Dónde aparece? No exige eso la ley, que aparezca el extorsionado por un perfil de un funcionario, sino que el hecho de producir esta información y almacenarla ya es delito. Y también me parece importante aclarar, Pablo, que no depende acá, bueno, un detective tiene olfato y dice, bueno, Galeano me parece que anda en cualquiera, agarro una clave que me da el Estado y me pongo a husmear en dónde vive, cuántos autos tiene, qué casa tiene, si tiene hermanos, si tiene socios, tiene problemas laborales, porque esto necesita, como manifestaba recién, una autorización de un juez o de un fiscal, un pedido, ¿no?, jurisdiccional que te diga, bueno, vos evidentemente tenés una inquietud sobre tal ciudadano, planteámelo por escrito, presentámelo y yo en todo caso decido si podés avanzar o no. El 93%, hoy veía el informe del primer listado, el que trascendió públicamente en enero, el 93% de los fiscales del MPA, o dicho de otra manera, solo el 7% de los nombres contenidos en ese primer listado estaban contenidos bajo el paraguas de un pedido del MPA. Del total de esos 500 y pico, solo el 7% estaba contenido. Es decir, estaba con un paraguas legal del mandato o del pedido de un juez o de un fiscal. Esto es una aberración. El 93% restante fue espiado, husmeado por personas que estaban interesados en conocer no solamente la vida de personas, de diputados, legisladores, como decía recién Cococheni, sino también de grupos empresarios, en un momento donde se discutía fuerte, principalmente sobre la cuestión de salud. Hoy hubo una audiencia que a mí no me quedó muy claro. ¿Por qué una audiencia para abrir la causa si ya se había resuelto entregar el material la semana pasada? La audiencia de hoy, nosotros tenemos información de segunda mano, no fuimos citados porque ya había sido convocada antes de nuestra participación. Es decir, fue por un tema que plantearon las defensas, aunque puede impactar también en relación a nosotros. Se ventilaron varias cuestiones, 2 recursos relacionados con la extensión o no de la reserva, el viejo secreto de sumario, digamos, a ver si se podía extender o no. Ese planteo, todos habíamos entendido que había quedado abstracto desde que la Fiscalía ya hace una semana abrió la investigación y la puso a disposición de las partes. Las defensas creo que de todas maneras se quejaron por los modos en que fue puesta Pero bueno, este planteo me parece que ya había perdido su razón de ser y después había una apelación referente a la orden judicial de aplicar la duplicidad de plazos. El Código de Santa Fe permite, en casos que reúnen ciertas características de alta complejidad,
por una orden judicial se declara que ese caso es complejo y se aplica la duplicación de todos los términos del código, excepto los plazos máximos de duración de la prisión preventiva, para permitir cierta cintura con los márgenes de tiempo para que pueda prosperar y ser efectiva la investigación. Esto había sido también apelado y bueno, habrá que esperar la resolución del juez de Cámara. Sin el detalle y Sí. sin nombres propios, salvo que quieras hacerlo. El haberte hecho del material, de la investigación, del legajo o parte de él en tu condición de representante de Puyaro en la querella, ¿qué es lo que encontraste, por decirlo así, en un modo directo? La verdad, varias cosas, digamos. Fue una gran sorpresa y todavía estamos un poco procesando y digiriendo. Creo que lo más llamativo es esto. Un organismo, pues más allá de después intencionalidades políticas y demás son hasta casi parte del juego. Pero un organismo que tiene por misión dar apoyatura al Poder Judicial en investigaciones penales, en vez de reportar a los fiscales y a los jueces, que uno después puede hacer nombres propios si le gustan o no, pero digo, el Ministerio Público de la Acusación es un órgano autónomo que se rige por un principio de objetividad, no sigue partidos políticos los fiscales. En vez de estar regido por la Fiscalía, pasan a estar regidos por el gobierno de turno. Entonces, ¿qué pasa si después empezamos a investigar gente, según nos guste o no su color político, su ideología política, por motivos absolutamente discriminatorios? Un periodista, porque habló mal de mí, le abro una carpeta y lo empiezo a investigar. Es decir, cuando las herramientas poderosísimas que le da el Estado a los funcionarios encargados de la investigación penal, que es algo sumamente delicado, los empieza a usar el poder de turno, que tiene en miras ganar elecciones, perjudicar a rivales políticos, ahí creo que es cuando todos perdemos absolutamente la confianza en el sistema. Esto me parece importante viéndolo desde la perspectiva del ciudadano común, que además actividades que aclaro, Héctor, nadie trabajaba gratis. Es decir, usted le está pagando con sus impuestos a un grupo de gente y en vez de hacer su trabajo se ponen a armarle carpetas para que Saín se la pase en los medios. Entonces digo, es una utilización indebida también de los fondos públicos, de los recursos logísticos públicos, de los empleados públicos, del tiempo de los funcionarios públicos, que también es pago con los impuestos de todos los santafesinos. Bueno, esta causa es incipiente, ni siquiera se realizó la audiencia imputativa, es decir, que está dando sus primeros pasos, por lo cual está hipergarantizada el principio de inocencia de todos aquí, ¿no? Ahora bien, Saín fue removido por la legislatura. Digamos que es un caso cerrado, se convocó una asamblea, los legisladores lo removieron, lo expulsaron del organismo de investigaciones y entre las sanciones entre las sanciones que implica esa remoción es la que no puede ocupar cargos públicos. Más o menos. A Creo que sé a dónde apuntás, porque la sanción le impide ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Bien. No le impide, por ejemplo, el cargo que tiene él de asesor a nivel nacional, sin perjuicio de lo cual esta querella ya hizo un pedido a la Fiscalía para que se oficie y ponga en conocimiento de un proceso penal, porque también hay una normativa nacional que impide que las personas que tengan un proceso penal en su contra por determinados delitos puedan ocupar cargos en la Administración Nacional. A eso voy, a eso es digo, decir, sí. perdón. No, pero perfecto, te adelantaste Nosotros hemos, por lo menos, a ver, hay que comunicarle esto al Ministerio de Seguridad de la Nación, hay que comunicárselo. Después, si ellos entienden que hay que proceder de una manera u otra, será decisión de ellos cumplir con su deber del legal, de denunciar un hecho ilícito o incurrir en el encubrimiento de dicho hecho ilícito. Porque nombrar un funcionario que no reúne las calidades legales también es delito. Y aceptar el nombramiento también es delito. Bueno, a eso me refería, Pablo. O sea, moralmente es cuestionable, pero saquemos la cuestión moral. Me pregunto esto, una persona removida en Santa Fe de un lugar tan clave, y acusada, pero acá, insisto, con esta causa que todavía hay un principio de inocencia, pero es gravísima la acusación, digamos, que reúne estas dos características ocupando un cargo en el cual él mismo ha dicho mi esfuerzo principal va a estar puesto en la provincia de Santa Fe. La verdad que... De hecho, también
hemos requerido a la Fiscalía que solicite información detallada del cargo que ocupa, de las incumbencias que tiene y de los medios, de los recursos económicos, humanos, materiales, logísticos que tiene a disposición, porque obviamente también preocupa a la querella y debería preocupar a todo el mundo que una persona imputada esté en un lugar de poder que le permita influir indebidamente sobre víctimas, testigos y cualquier otra persona que pueda, es decir, que puede influir indebidamente en la investigación o coaccionar gente para que no declare. Es decir, los testigos obviamente deben haber tenido algún temor. Imagínense que son gente que a lo mejor recién empezaba en un organismo hace meses y terminan denunciando al director. Y esto para ellos no es gratuito, le ha traído una persecución, un hostigamiento laboral a través de una serie de dispositivos de disciplinamiento, desde alguna escena que cuentan algunos testigos, de llegar y que el director, a su regreso del organismo de investigaciones, digamos, al momento de hacerles un reto por algo que consideraba una especie de falta de fidelidad, ponía su pistola 9 milímetros arriba del escritorio. Entonces, bueno, yo te estoy diciendo lo que relatan los testigos, yo no vi la pistola. Repetí lo último, que testigos que formaban parte del organismo, funcionarios del organismo de investigaciones, no en tono de, mirá, recién llego de la calle, espérame que pongo la pistola acá y ya vamos a charlar. Te llamo a mi oficina para retarte y como parte del reto, bueno, vení, sentate y pongo la pistola ahí. Porque aparentemente iba con 2 pistolas en la cintura. El ex ministro Saín tenía ese comportamiento. Sí. Digo, esto forma parte, me parece, de todos unos mecanismos de coerción institucional desplegados principalmente contra las personas que no se avenían o que presentaban algún... Porque había algunos chicos que decían, che, pero esto que me estás pidiendo, ¿qué fiscal lo pidió? ¿Dónde está el oficio? No, nene, no hay hacé tu trabajo y no pregunté. Entonces, digamos, esto era reforzado mediante algunas conductas profundamente coercitivas y, por supuesto, es preocupante que de confirmarse que esto era así, esta persona pueda seguir teniendo alguna influencia sobre los testigos desde un cargo de poder que le da el Ministerio de Seguridad de la Nación. La última que te hago, muy interesante todo lo que contás. En la audiencia de constitución de querella de Puyaro, a quien vos representás, ahí se ventilaron algunas cuestiones sobre Puyaro, sobre el seguimiento, el perfilamiento, el espionaje sobre Puyaro. También te pregunto directamente, ¿qué se detectó sobre puntualmente Maximiliano Puyaro? ¿Qué tipo de intervención? Centralmente una especie de un conjunto de actividades tendientes a averiguar. Algunas eran desde las que las defensas podrán postular que eran más inocentes, como relevamientos de medios públicos, pero aún recopilar y mantener eso en un organismo estatal sin autorización es ilegal también. Pero también había consultas a la base de datos de migraciones, básicamente querían saber si había salido, entrado del país, con quién, en qué fecha. Creo que hay alguna consulta también a bases de datos policiales, hay una indagación sobre su familia, investigaron a sus hermanos, a su ex secretario privado, a su actual abogado, que soy yo, es decir, prácticamente Puyaro y la ligó el entorno, ¿no? Es decir, no se conformaban con ir contra el funcionario político tildado como enemigo, sino que también metían en esto a la familia, a los amigos, a todo el mundo. Una cosa muy preocupante. ¿Se está lejos de la audiencia imputativa? ¿Cómo ves eso? Esperamos que no. La verdad que no es una cuestión de tiempos procesales, sino es una cuestión de cúmulo de información. El legajo es voluminoso, la evidencia digitalizada es voluminosa. No solo es voluminosa, presenta una complejidad técnica. Es decir, nosotros estamos con un equipo de trabajo, porque esto es algo que no es para ningún estudio, ni para los fiscales, ni para la defensa pública, ni para nadie. Es una tarea que puede uno artesanalmente, como los abogados del sistema viejo, que pegaban una pasada, miraban el expediente y ya está, ¿no? Esto hay que realizar un trabajo serio, metódico y exhaustivo, pensando en que lo próximo que tenemos por delante son las audiencias de imputación, la audiencia imputativa,
Y más adelante, eventualmente se analizará si corresponde pedir medidas coercitivas. Gracias, Pablo, por haber No, venido. por favor.